Bueno, les decía que nosotros vamos a ver en la reunión de hoy un pequeño caso, ¿sí? Un pequeño ejemplo, donde sobre una situación en la cual tenemos que hacer una estimación presupuestaria, volcamos el impacto que estimamos va a provocar la variación en los niveles de precio y las variaciones en los tipos de cambio. Les comentaba que en un entorno de estabilidad macroeconómica solemos prescindir de estas situaciones, de estos impactos, asumiendo estabilidad de precios o quizás considerando no relevante que si la inflación es de un 2 o 3%, bueno, no haría falta tomarla en consideración. Del mismo modo, en entornos estables podríamos llegar a prescindir de considerar variaciones en el tipo de cambio si las monedas con las cuales se está operando no tienen fluctuaciones de significación, no tienen variaciones en los precios relativos entre ellas de significación. Y para el caso, agregué recién, de los intereses, nosotros también en situaciones de estabilidad consideramos el interés nominal como el interés que tenemos que considerar sin hacer un cálculo del interés real. Es decir, tomamos el interés nominal como si fuera el interés real porque no estamos considerando la situación o el impacto de la inflación. Entonces nosotros vamos a tratar de ver cómo estos factores juegan. Esto es de bastante complejidad y seguramente ustedes lo van a volver a ver en administración financiera, pero nosotros no podemos estar pensando en armar presupuestos sin tener en cuenta temas inflacionarios, de variación de tipo de cambio, de intereses reales, que en nuestro país son moneda corriente. Solamente en las épocas en que hubo estabilidad prescindimos de esto y enseñamos estos temas como se enseñan en otros lugares, pero en nuestro caso no lo podemos hacer porque es totalmente imprescindible tener en consideración cómo impactan estos factores. Así que los otros días vimos cómo armamos los presupuestos en un entorno estable, ¿sí? Sin inflación, sin variaciones en los tipos de cambio de significación. Hoy vamos a ver cómo en un ejemplo bastante simple, con pocos factores a considerar, cómo se producen estos impactos. Sobre esto después, cuando nosotros nos ponemos a trabajar, se va agregando la complejidad que tiene, pero la elaboración del presupuesto, pero lo que apuntamos hoy es a mostrar la incidencia de los factores. Entonces, vamos a compartir la pantalla. A ver. Bueno, acá está. Bueno, les comentaba, entonces nosotros vamos a ver un entorno inflacionario y de inestabilidad cambiaria. Entonces vamos a tratar de analizar el impacto de estas tres variables, ¿no? Variación inflacionaria, variación en el tipo de cambio, cambios en la tasa de interés. Recordemos también que bueno, hay una serie de variables que son propias de la empresa. El otro día lo comentamos cuando hacemos estimación estimaciones para armar los presupuestos. Nosotros podemos decir que hay variables macroeconómicas que la empresa no controla y variables propias de la empresa sobre las cuales sí podemos influir. Aquí están listadas algunas de ellas.
Y acá, primero que nada, les quiero presentar una pequeña situación patrimonial y cómo se comportan los distintos rubros frente a una economía inflacionaria. Esta es una metodología bastante parecida a la que se utiliza para hacer el ajuste por inflación contable. O sea que esencialmente es lo mismo. Y el ejercicio que nosotros vamos a hacer va a ser el siguiente. Vamos a asumir que nosotros estamos en una situación inicial, con una situación patrimonial inicial, y estamos proyectando esa situación patrimonial inicial al final de un periodo, sin agregarle operaciones, donde lo único que cambia entre esta situación inicial y el final del periodo es que se producen variaciones inflacionarias, variaciones en el tipo de cambio e intereses en las deudas. Es decir, no hay operaciones, y solamente vamos a mostrar cómo un mismo patrimonio sufre transformaciones a partir de del impacto de estas variables. Entonces, yo no sé si alguno de ustedes escuchó hablar, recuerda de los que son rubros monetarios y no monetarios para el ajuste por inflación contable, si se los dijeron en teoría contable, o tienen alguna referencia. Yo me acuerdo de los activos monetarios eran caja, cuentas a cobrar y poco más. Me acuerdo que eran bastante pocos. Lo que eran muchos por lo general eran los no monetarios. ¿Alguien más? Vamos a lo práctico. Si los ahorros de ustedes, ¿en qué los guardan? Si es que generan algún ahorro. Si es que pueden llegar a generar algún ahorro o lo están generando. Y en pesos, Inversiones en la bolsa o dólares. Moneda estable. ¿En la bolsa o dólares? En la bolsa el dinero se aplicaría para una inversión o una bolsa o obligación negociable dependiendo del caso, o una cosa, o en un modo, digamos, más seguro, dolarizando los ahorros. Uh-huh. ¿Y por qué hacen eso? Porque el argentino promedio siempre especula que el dólar va a ir a la suba de un punto a otro. Y lo considera una moneda más fuerte que el peso que tenemos ahora. Uh-huh. ¿Y por qué otra razón? Porque el peso es un activo monetario que genera pérdidas por inflación. Si nosotros nos quedamos con pesos o cuentas en pesos, ¿qué nos ocurre al cabo del tiempo? Como dijo el compañero, la inflación te lo come. Correcto. Tenemos menos poder adquisitivo, ¿sí? Que Claro. nos quedamos con más pesos. Por eso mismo ya no es confiable poner esa plata en plazo fijo, porque las tasas de los plazos no son conformes a las tasas inflacionarias. Bien, bueno, ahí agregás otro aspecto, la relación entre las tasas de interés y la inflación. Si no hay inflación, todo el interés es una ganancia si lo colocaste o una pérdida si tomaste un préstamo. Pero como hay inflación, puede haber distintas situaciones. Y ahí ustedes llegaron un poquito al primer paso que hay que distinguir acá, que es nosotros entre nuestros activos y nuestros pasivos tenemos algunos rubros que llamamos monetarios y otros que son no monetarios. En general el criterio es que será monetario para aquellos casos en que están expresados en moneda, el valor de esos activos o pasivos,
y no hay ninguna variación en ese precio, o sea, los activos van a ser realizados, van a ser obtenidos al valor monetario en que están valorizados, o sea, en que están nominados, y los pasivos pagados en ese valor. Es decir, no, Entonces, ¿y por eso el dólar no se considera un activo monetario? claro, por eso no lo llamamos monetarios exactamente. Por ahí en algún texto lo tenés como monetario, pero para nuestro interés es considerarlo no monetario. Es decir, dejamos el monetario solamente aquello que se va a mantener al valor nominal. Y todo lo que tenga alguna posibilidad de cambiar de valor de moneda, porque son dólares que las cotizaciones pueden cambiar, o son algún instrumento que se ajusta con algún mecanismo de ajuste, lo consideramos no monetario. Esto para, digamos, simplificar nuestro análisis, que es más bien de tipo financiero. Entonces, lo monetario va a ser lo que está expresado en moneda, y todo lo demás que no está expresado en moneda, que tiene alguna otra relación con algún otro tipo de activo o pasivo, lo consideramos no monetario. Entonces, ¿Puedo hacer una pregunta? sí, ¿Los cheques que todavía están por vencer y no fueron cobrados, ¿se consideran un activo monetario? sí, claro. Ok. Sí, si tenés un cheque en cartera y que es un valor que vas a cobrar, es un activo monetario. Si tenés una cuenta a cobrarle a tus proveedores, a tus clientes, ¿sí? y no tiene cláusula de ajuste en dólares o no está expresado en dólares, lo considerás un activo monetario porque el cliente te va a pagar esos pesos que dice las facturas. Por eso fíjense ustedes acá que nosotros hicimos en esto, hemos consignado algunos rubros, ¿no? Fíjense ustedes, disponibilidades, bueno, en pesos, no en dólares, solo en pesos, 2.000, rubro monetario. No se ajustan, van a generar pérdidas por inflación, es decir, porque estoy asumiendo que la inflación va aumentando, ¿no? Que hay deflación, que hay inflación, ¿sí? Entonces, si hay inflación y yo tengo activos monetarios, pierdo, porque al cabo del tiempo ese valor monetario que yo tengo va a seguir siendo el mismo y no va a tener la variación inflacionaria que se da con el paso del tiempo. El mes pasado, por lo que teníamos en caja, en disponibilidad, en cuentas a cobrar, se perdió porque hubo una inflación importante, entonces vale menos hoy que hace un mes ese dinero. El poder de compra de ese dinero es menor, ¿sí? Está desvalorizado, aunque nominalmente sea lo mismo. Entonces, disponibilidades, bueno, no se ajustan, generan pérdidas por inflación. Acá tienen una inversión que dice inversión en dólares, ¿sí? Dice no monetario, lo puse como no monetario porque, bueno, justamente son dólares y no es moneda local, ¿no? Y entonces ahí por ejemplo, lo que puede ocurrir, ¿sí? Es que nosotros tengamos una variación en el tipo de cambio que sea diferente a la variación inflacionaria, ¿sí? Que es común que esto suceda. En algunos momentos el tipo de cambio puede ir más rápido, ¿sí? Fluctuar más rápido que la inflación o viceversa. Si miramos lo que ha ocurrido en el último año, tenemos las dos situaciones, ¿no? O sea, hubo un primer momento en el cual la variación en el tipo de cambio fue mucho más rápido que la inflación, y los últimos meses ocurrió lo contrario. Perdón, ¿una inversión en dólares significa que es moneda extranjera o significa una inversión? O sea, significa una inversión hecha en dólares. No entiendo, que te genera un interés. ¿De qué estaríamos hablando? ¿Es moneda extranjera o es No, algo que... si vos tenés bueno, hay que ver qué instrumento tenés, ¿no? Si es un instrumento expresado en dólares y vas a cobrar dólares, bueno, es una inversión en moneda extranjera. O sea, en moneda extranjera.
no es una liquidez, no es una cuenta en moneda extranjera, pero es un título expresado en moneda extranjera y tenés la expectativa de cobrar dólares. También podrías tener cuentas a cobrar en dólares, por ejemplo, vos exportás, entonces tenés cuentas a cobrar en dólares porque es lo que te van a pagar tus clientes del exterior. Inclusive podrías tener también clientes locales que te pagan con una cláusula en dólares, y entonces también es una cuenta en moneda extranjera porque vos vas a recibir esos dólares o vas a recibir el equivalente en pesos de esos dólares. Ok. Acá también empieza a jugar después, como nosotros tenemos varios tipos de cambio, las cuentas en dólares no son lo mismo si te van a dar, no valen lo mismo si te van a dar dólar billete que si te van a dar el equivalente en pesos. Bueno, hay algunos problemas adicionales, pero por el momento quedémonos con esta idea, ¿no? O sea, de la relación que hay entre la variación en el tipo de cambio y la variación en el índice de inflación. Acá cuentas a cobrar está puesto como monetario, ¿sí? Entonces genera pérdida por inflación. Y las mercaderías, ¿sí? Fíjense, las mercaderías dice la variación en el precio de los productos, que puede ser distinta si el precio de nuestros productos varía diferente a la inflación, cosa que puede ocurrir. Nosotros podríamos tener mercaderías, por ejemplo, dolarizadas, entonces el valor de nuestra mercadería fluctuaría de acuerdo al valor del dólar y no de la inflación. O nuestra mercadería puede llegar a tener un valor, una fluctuación de valor diferente a la inflación o al dólar por otras circunstancias de mercado. En el ejemplo que nosotros vamos a ver, bueno, en el ejemplo que estamos viendo acá, la mercadería tiene una fluctuación de acuerdo al índice de precios, se acompaña la variación de precios. El valor de nuestro stock va cambiando de acuerdo a cómo va cambiando en general el valor de los precios. Situación bastante frecuente, principalmente de acuerdo a las características de los productos que nosotros estemos vendiendo. En bienes de uso, generalmente lo que ocurre con los bienes de uso es que nosotros tenemos los bienes de uso que fueron adquiridos en un determinado momento y se registraron con el valor de adquisición de ese momento, ¿sí? Cuando pasa el tiempo, bueno, ese valor queda desactualizado. Lo más común es ajustar por inflación el valor de los bienes de uso, o sea, periodo a periodo ir revalorizándolos en función de cómo fue la inflación, y así nosotros vamos teniendo el valor actualizado de nuestro activo fijo, de nuestros bienes de uso. Puede suceder en algún caso que desde el punto de vista de nuestra gestión nos convenga tener valorizados los bienes de uso en dólares, o sea, nuestro activo productivo valorizado en dólares, y lo hacemos variar de acuerdo al tipo de cambio. No es lo que está permitido desde el punto de vista de la técnica contable, pero desde el punto de vista de la gestión, según las características de nuestra actividad, de nuestros negocios, puede ser que nos interese llevar el valor de nuestro activo fijo medido en dólares. Y acá les puse pasivos. Cuentas a pagar proveedores en pesos, ¿sí? Y como generalmente estas cuentas a pagar no tienen ninguna cláusula de ajuste, son valores expresados en moneda. Entonces, si hoy debo 300 a nuestros proveedores y pago dentro de 4 meses, le pago 300. Si no hay intereses, si no hay ningún otro tipo de ajuste, entonces yo gano. Así como en los activos monetarios pierdo como consecuencia de la inflación, en los pasivos monetarios gano. Me beneficio por deberle pesos a nuestros proveedores.
Lo mismo ocurre con el monto que haya en sueldos y cargas sociales, y también con deudas financieras. Las deudas, puedo tener distintos tipos de deudas, de distintos valores, de distintos instrumentos de distinta naturaleza o características. Acá en este ejemplo lo que estoy tomando es que yo la deuda financiera la tengo expresada en moneda, pero tiene un interés. Entonces lo voy a analizar desde esa perspectiva. No se ajusta, pero generan un interés. Bueno, acá esta está también como deuda financiera no corriente. El capital, ¿sí? Contablemente el capital se ajusta por inflación, ¿sí? Similar a los bienes de uso. O sea, yo digo, puse hace 4 años en un negocio una cierta plata, bueno, tengo que reexpresar de acuerdo a la inflación esa plata para tenerla a valor de hoy. Esto es lo que dice la técnica contable. En muchas empresas, en muchos negocios, algo parecido a lo que les comentaba en los bienes de uso, a veces la inversión que realizamos la medimos en moneda extranjera. Nosotros decimos, bueno, puse en tal negocio tanta cantidad de dólares, entonces deseo que al cabo del tiempo tener más que esos dólares. Si mi situación inicial equivale a tantos dólares, bueno, quiero ver si dentro de un año voy a tener esos mismos dólares y algo más. Esto para la gestión y dadas las características de nuestra forma de evaluar los negocios, que tiende a ser en algún sentido bimonetaria. Y entonces por eso a veces nos apartamos un poquito eso de la reexpresión por inflación. Y nos quedamos con la parte de la moneda extranjera para los análisis de los negocios y análisis de nuestras inversiones. A mediano o largo plazo es muy común, digamos, en nuestro país que nosotros midamos el resultado de un negocio en moneda extranjera a mediano o largo plazo, sin perjuicio de que estemos operando en moneda local. Y todo lo que se ajusta por inflación no genera resultado por inflación porque justamente está ajustado. Bueno, entonces vamos a ver, ya les decía, el ejercicio que vamos a plantear es hacer algunas simulaciones y ver qué impacto se produce. Esto lo oculto, después lo mencioné. Entonces, supongamos que nosotros estamos tratando de armar el presupuesto mirando hacia adelante y solo vamos a aplicar nuestras pautas presupuestarias para la situación inicial. No vamos a considerar ningún movimiento, es como si no hiciéramos nada durante el periodo que estamos evaluando. Acá vamos a hacer por lo menos 2 casos. Bueno, tenemos 2 casos contemplados, ¿sí? Este último sería cómo armamos nuestro presupuesto en valores nominales, sin contemplar inflación. Pero como hoy estamos trabajando en tema de inflación, vamos a ver primero que es cómo lo vamos a hacer considerando inflación. Es decir, aclaro un poquito el concepto. Voy a tratar de calcular el presupuesto expresado en el valor de la moneda que va a haber al final del periodo, de acuerdo con la inflación que yo he proyectado. Porque, como les dije el otro día, yo puedo armar el presupuesto a valor nominal, todos en valores nominales, que es el valor que le asigno a cada momento en que se van a hacer las transacciones, y meterle dentro de esos valores aspectos inflacionarios.
Es decir, yo puedo pensar, bueno, mi producto hoy vale 100, voy a ir aumentando los precios a lo largo del año, entonces un mes voy a vender 110, el otro mes voy a vender 120, es el mismo producto, pero le voy aumentando el precio, el otro 130, y entonces digo, bueno, ¿cómo hago mi presupuesto? Pongo 110, 120, 130, lo sumo todo y tengo mi presupuesto expresado en moneda nominal de cada momento con valores estimados que incluyen variaciones en los precios. Eso me va a dar, digamos, algunos problemas de que los datos no van a ser del todo correctos porque la inflación va a estar media mezclada y no va a estar segregada. Lo que estamos haciendo, pero puede ser una manera de hacerlo, frecuentemente se hace de esa manera, entonces después cuesta un poco encontrarle el impacto inflacionario, pero bueno, se puede hacer. Lo que estamos proponiendo en esta simulación es considerar la inflación y tratar de ver cómo serán los números al cabo del año, ponele que estamos haciendo un presupuesto anual, considerando cómo impactó la inflación. Es decir, de acuerdo a la estimación inflacionaria que yo tengo para el pedido que estoy presupuestando, cómo van a ser mis valores al cabo de ese periodo. Es decir, lo voy a tratar de presentar en moneda de valor homogéneo del momento final en el que estoy haciendo la presupuestación. Podría hacerlo también en el momento inicial, hoy, digamos, bueno, hoy, en moneda de hoy, ¿cómo va a ser toda mi presupuestación para todo el año? Pero en moneda de hoy, no mezclada. Están las tres situaciones. Lo pongo en moneda homogénea de hoy, lo pongo en moneda homogénea del final del periodo que estamos presupuestando, o voy poniendo monedas de valor nominal en cada uno de los momentos y a esos precios les voy incorporando la pauta inflacionaria, esos valores les voy incorporando la pauta inflacionaria que considere, pero finalmente lo sumo todo sin hacer otro ajuste. Bueno, es medio complicado, pero bueno, vayamos viendo los casos y ahí nos vamos a ir dando cuenta. Entonces, fíjense ustedes lo que dice acá. Esta simulación corresponde a un presupuesto que está expresado en moneda del final del periodo presupuestado. Las diferencias de cambio, resultados por tenencia e intereses, muestran valores reales, es decir, está segregado a la inflación. Concepto de real y nominal, ¿sí? Bueno, aplica cuando hablamos de variaciones de precio, de impacto inflacionario, se ve tal vez más claramente cuando eso mismo lo ponemos en términos de intereses. Y probablemente ustedes ya hayan oído hablar de lo que es el interés nominal y de lo que es el interés real. Sí, el interés real es la tasa nominal menos la tasa de inflación, ¿no? Parcialmente correcto. El punto es que no se restan las tasas. No sé si eso lo tenés presente. Se dividen, ¿no? Sí. Nunca hay que equivocarse con eso. Miren, acá está puesto. A ver si está puesto. Acá, ¿ven? Interés real, ¿sí? A veces nosotros intuitivamente o simplificando decimos, bueno, hago la diferencia entre las tasas, ¿no? Hago tasa nominal menos inflación, me da tasa de interés real. Pero eso es incorrecto. La forma correcta de hacerlo es hacer justamente una división, como está puesto acá. 1 más la tasa de interés, dividido 1 más la variación inflacionaria, menos 1, ese es el interés real. Las tasas no se restan. Ok, profe, gracias. Esto tiene una explicación de matemática financiera. Bueno, pero digamos, intuitivamente también nos podemos llegar a dar cuenta. O sea, el tema es que nosotros
el valor de base que está puesto acá tenemos que considerarlo también con la inflación. Y entonces, después, el valor de base con el interés lo tenemos que relacionar con el valor de base con la inflación, hacer la relación y no la resta. ¿Sí? Así que por eso, en realidad da un poquito menos que si hacemos la resta. Cuando los valores son chicos, yo puedo restar y es lo mismo. Cuando los valores son grandes, lo distorsiono, si hago la resta en lugar de esta. Bueno, eso entonces cómo manejamos tasa real y tasa nominal. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos esta simulación. Decimos, la inflación 40%, la variación en el tipo de cambio 90%, los intereses 30%. Tres valores diferentes nos van a provocar resultados de distinto tipo. Entonces, vamos a ver cómo quedaría esta situación inicial, cómo quedaría expresada, ¿sí?, al cabo del periodo presupuestado, donde no cambió nada. Lo único que estoy haciendo es hacer jugar inflación, tipo de cambio e intereses. Bueno, los 2.000 siguen iguales, porque es un rubro monetario, no ha cambiado. Las inversiones que eran dólares, fíjense ustedes que al cabo del periodo proyectado, como hay una variación de tipo de cambio de 90%, los 100 se transformaron en 190. Las cuentas a cobrar estarían igual, en 200. Los rubros monetarios, perdón, las mercaderías, en este ejemplo se han valorizado igual que la inflación, ¿sí? Por eso pasaron de 300 a 420. Este activo entonces inicial pasaría a valer esto otro. Rubro bienes de uso está con la inflación. No he considerado amortización, nada, porque les dije que solo estoy tratando de mostrar el impacto de estos factores. Nada más. La suma 5.190. En cuanto al pasivo, tenemos 300, queda igual, 400 queda igual, son monetarios. Deudas financieras, he puesto los intereses incrementando a la deuda. ¿Sí? Acá estamos suponiendo que no se paga, como dijimos que no vamos a hacer transacciones, bueno, pero sí se va a generar el interés, entonces lo estoy expresando el valor que va a tener. Lo mismo acá. El capital está ajustado por inflación, 40%. ¿Sí? Y vean ustedes que para mantener el equilibrio, ¿sí?, se ha producido un resultado de 470. O sea, no hice nada, corrieron solo los intereses, que podría decir el único resultado debería ser ese de los intereses, pero ha habido otros cambios en precios y en valores de activos y pasivos como consecuencia de que si estuvieron o no expuestos a la inflación o si estaban o no expresados en moneda extranjera. Entonces yo me puedo preguntar, bueno, ¿cómo entiendo estos 470? O sea, ¿qué explicación hay de estos 470? O sea, ¿qué es estos 470? Vamos a intentar de ver qué son esos 470. O sea, ¿en qué se originaron? Miren, nosotros podríamos decir que como estamos valorizando a moneda del final del periodo presupuestado, yo puedo decir toda la situación inicial la reformulo considerando la variación inflacionaria del 40%.
¿sí? O sea, toda la situación inicial, ¿sí? Si todos los rubros son monetarios, perdón, si todos los rubros son no monetarios, ¿sí? Se ajustan por inflación, van a valer esto, ¿sí? Al final del periodo proyectado. Hacer esa cuenta, así da cero, ahí no da ningún resultado. Quiere decir, que si todo fuese ajustable o fuera a variar de acuerdo a la inflación, el resultado es cero porque cada uno de los rubros está multiplicado por el mismo factor, ¿sí? Entonces no genero ningún resultado. Hacer este cálculo nos permite ahora comparar con los valores que he tenido, ¿sí? Y me sirve para entender este problema. Esto por ahí en la práctica, para hacer un presupuesto grande, no se puede hacer así, pero bueno, acá estamos tratando de mostrar el impacto de cada uno de los factores. Entonces observen ustedes, mis disponibilidades, el rubro de disponibilidades, tendría que ser 2.800 para no haber perdido como consecuencia de la inflación. Pero sin embargo es 2.000. Lo cual quiere decir que por estar expuesto a la inflación hay una pérdida de 800. Acá pongo 800. Vean lo que pasó con las inversiones. Las inversiones, si solo hubieran tenido la variación de precios de la inflación, serían de 140. Pero en realidad son de 190. En consecuencia, me gané 50, o pienso que me voy a ganar 50, porque el tipo de cambio que estoy proyectando es superior a la variación inflacionaria. Los 50 se originan en esta diferencia, esta estimación distinta. Las cuentas a cobrar deberían ser 280, ajustadas por inflación, pero como son 200, me da una pérdida de 80. La mercadería, en el problema que estamos viendo, dijimos que varía de precio de acuerdo a la inflación, entonces no genera ningún cambio, estamos en el mismo valor. Lo mismo en el caso de los bienes de uso. Paso a los pasivos. Pasivo, deber 300 al inicio del periodo, tendría que ser equivalente a una deuda de 420 al final del periodo. Pero si sigo debiendo 300 en lugar de 420, habré de ganar 120, al revés de lo que me ocurre con las disponibilidades. Entonces tengo un resultado por exposición a la inflación favorable de 120. Lo mismo ocurre acá con los sueldos y cargas sociales. Gano 100, habré de ganar por inflación 160. Veamos qué pasa con la deuda. La deuda por intereses, ¿sí? La deuda financiera solo genera intereses. Entonces, me habrá estado generando un incremento del 30% como consecuencia de los intereses. Pero observen esto. Si esa deuda yo la reexpreso por la estimación inflacionaria, debería ser de 700. En cambio, con los intereses que genera tengo 650. ¿Qué está pasando? Que la inflación te come el interés. Claro, la inflación es más alta que el interés, entonces el interés no es positivo, el interés real, ¿sí? Es negativo, ¿sí? Entonces, y como esto es una deuda, yo me estoy beneficiando, ¿sí? El interés que pago en mi deuda es menor a la inflación. Entonces me estoy beneficiando porque esa deuda me genera un interés real, que en lugar de ser una pérdida, porque es el interés sobre una deuda, es una ganancia. Es medio raro, pero con frecuencia se da. ¿Sí? Son los intereses, cuando se habla del interés negativo. Ustedes lo plantearon recién en el caso del plazo fijo que no alcanza la inflación. Bueno, ahí ustedes se perjudican porque es un activo. Pero si es una deuda con el banco y la deuda el interés que le pagamos al banco es menos que la inflación, estamos ganando.
El mismo razonamiento ocurre aquí en este otro tramo de deuda, y me da 30. Entonces, al final, yo tengo lo siguiente. 50, acá está expresado con signo negativo para mantener el equilibrio de la ecuación contable. Entonces estos 50 son una utilidad, ¿sí? Es la diferencia de cambio real que me gano con las inversiones en dólares. 80 también es una utilidad porque es el interés real negativo que voy a conseguir como consecuencia de que el interés que pago por mis deudas es inferior a la inflación que estoy perdiendo. Pero, en cambio, tengo 600, ¿sí?, de pérdida por exposición a la inflación, porque yo estimo que mis activos expuestos son altos, son más altos que mis pasivos, y en consecuencia me van a generar más pérdida. Si ustedes se fijan, estos tres conceptos suman 470 y explican los 470 que teníamos acá de resultado proyectado, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes cómo con este análisis hemos logrado mostrar tres aspectos que están dentro de resultados financieros, digamos, que son las diferencias de cambio reales, los intereses reales, el resultado por exposición a la inflación. Podrían agregarle ustedes resultados por tenencia si el valor de la mercadería fluctuase de manera distinta a la inflación, que en este caso no ocurrió. Entonces, si yo hago el presupuesto con estas pautas y lo único que tengo para meter en el presupuesto es esta situación inicial, estos van a ser los resultados y esta va a ser la explicación de los resultados. ¿Se pudo ver el tema? Sí, se entendió. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Voy a guardar acá, ocultar un poquito más. A ver qué pasa en esta otra, ¿no? Esta otra simulación. ¿Ven? Esta simulación corresponde a un presupuesto preparado en moneda nominal de cada momento. No está considerado el efecto inflacionario, o sea, no están ajustadas las partidas no monetarias. Las diferencias de cambio son resultado de la variación de valorización. Las diferencias de cambio, los resultados por valorización de mercaderías e intereses, se muestran a valores nominales sin deducir el impacto de la inflación proyectada. ¿Ven? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Consideramos que igual va a haber inflación, pero nosotros no estamos reexpresando por inflación los valores de nuestro presupuesto para ponerlo en valor de la moneda de un determinado momento. Lo hacemos a moneda nominal, pero considerando que hay inflación y que algunos valores me van a ir cambiando como consecuencia de ello. Vamos a ver qué pasa. Entonces, lo que pasa es esto. Los 2.000 quedan igual a 2.000. Los 190 quedan a 190 porque mi mercadería, perdón, mis dólares van a valer 190 por el tipo de cambio. O sea, al final del periodo proyectado, en moneda nominal van a ser 190. Las cuentas a cobrar van a ser 200. La mercadería valorizada al momento de finalización del periodo proyectado va a valer 420, ¿sí? Porque ese va a valer su valor de cambio en ese momento. Y me da 2.810. Bienes de uso, como no hago ningún ajuste, los dejo igual a 1.700. Pasivo tengo 300, 400, no cambia. Los intereses están incluidos en la deuda porque no se pagaron, 650.
en 3.90. El capital no lo cambio, lo dejo igual, no lo estoy ajustando, y esto me da un resultado de 30. O sea, para equilibrar esto tengo que poner 30 pesos. O sea, hay 30 de resultado. Resultado Profe, negativo. ahí la mercadería, ¿por qué la corregiste, digamos? Porque generalmente la mercadería se corrige, la mercadería se va valuando al valor de la última compra o al costo de reposición, ¿sí? Ah, claro, ahí no está por inflación, ahí entendí. Claro, no entendí. Yo digo que acá en realidad el valor de la mercadería fluctúa como la inflación, pero no es que está ajustada por inflación, está tomada su valor de ponerle al valor de reposición. Claro, ahí está, entiendo, perfecto. Bueno, entonces, observen ustedes, ¿no? Cómo acá la pérdida en realidad es mucho menor que en el otro caso. Parecería que nos podemos entusiasmar. Vean, acá, considerando el impacto de la inflación proyectada, tengo una pérdida de 4,70, mientras que en este, engañosamente, tengo una pérdida de 30, ¿sí? Porque en realidad no he considerado que va a haber inflación y eso va a significar que voy a tener menos de lo que debería tener. De todas maneras, vamos a tratar de entender estos 30, de dónde salieron, ¿no? Entonces, ¿de dónde salieron los 30? Miren, acá tengo 90, ¿sí? ¿Por qué? Porque son la diferencia de cambio, que no es una diferencia de cambio real, es nominal, porque no he considerado la inflación. Acá tengo 120, que sería un resultado por tenencia, ¿sí? Porque mi mercadería se valorizó en esta plata y no estoy considerando nada de inflación. El interés tomo los nominales, no los intereses reales, ¿sí? Entonces son 150, 30%, 500. Acá también tomo el nominal y me da esto. 240 de pérdida por los intereses, 210 de utilidad por la diferencia de cambio y el resultado por tener. Resultado 30. Bueno, esta simulación, esta metodología aplicada acá es la que hacemos si consideramos que no hay, digamos, que no hay inflación, ¿sí? O sea, el caso, porque yo dije, el caso de la mercadería que fluctuó como la inflación, digamos, pero en realidad es que se hubiera valorizado esa mercadería, es un resultado por tenencia, no es que la estoy ajustando por inflación. Es lo que se hace en entornos de economía estable, la forma de hacer el presupuesto en una situación estable, donde, bueno, no tomo en consideración la inflación, solamente tengo en consideración las variaciones en los intereses, bueno, la variación, si hay, acá está dramática, ¿no? El cambio en el tipo, la variación de tipo de cambio, muy grande, en otros lados es menor, bueno, no tendría mucho impacto, y la variación en los precios relativos de las mercaderías. No está considerado el efecto inflacionario y, como ven, el resultado dio menor por las características de la estructura patrimonial que tiene este modelo, donde hay bastantes activos expuestos al impacto inflacionario y, bueno, y eso ha generado una pérdida. Si no se toma en cuenta la inflación, vemos un resultado engañoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos considerando una pérdida mucho menor de la que realmente vamos a tener, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos este análisis, esta presupuestación, de esta manera, probablemente tomemos o tratemos de tomar alguna decisión para mitigar el impacto de esa pérdida, ¿no? O sea, seguramente, para decirle algo muy burdo, seguramente lo que vamos a pensar es en que no tiene sentido tener una disponibilidad tan alta y me va a convenir colocar esa plata en un instrumento que genere algún tipo de renta que compense esta pérdida que voy a tener si no hago nada. O también tener mayor cantidad de pasivos monetarios. Bueno, claro,
también puedo tratar de obtener más pasivos monetarios. Pero esto no siempre es fácil porque el proveedor también está tratando de cubrirse. ¿Sí? Entonces el proveedor no va a tener entusiasmo en financiarnos a nosotros para el tener pérdida por tener cuentas expuestas a la inflación. Bueno, acá les hago alguna... Hasta este momento lo hemos podido ver, entender. Sí, sí, profe, por ahora se entiende perfecto. Perfecto, bueno. Y no hay mucho más de lo que vamos a ver hoy. Ahora vamos a tratar de pasar en limpio acá en una tablita que hago ante cada situación, ¿no? Y acá, por ejemplo, ahí está esta afirmación. Los activos y pasivos a valor nominal pueden tener intereses implícitos. El concepto de interés implícito. A ver si alguno lo sabe. Yo, por lo que conocía de intereses implícitos, era, pero no aplicado a esto. Por ejemplo, intereses implícitos es no era, no era una comisión, por ejemplo, cuando te traía una mercadería. Bueno, pero no es propiamente una comisión. Sí, la comisión puede tener otras connotaciones de tipo comercial. Esto es exclusivamente financiero. Pero por ahí pasa la cosa. Seguramente lo que viste tiene relación con esto. La idea es lo siguiente. Si nosotros tenemos una lista de precios, ¿no? Una lista de precios que nos da un proveedor. ¿Sí? Entonces el proveedor nos dice, precio de lista 200. Pago contado 150. Y los 200 son a 30 días. O sea, precio de lista 200 a 30 días, pago contado 150. ¿Qué les parece que hay ahí? Claro, tenés un interés implícito de 50 pesos por pagar en 30 días, digamos. Que no sea Exactamente. contado. Es Exactamente. el costo de la financiación. Claro, que está metido en el precio. Por eso es implícito. Es una técnica que a veces se utiliza para no mostrar, digamos, cargos financieros. Digamos. Uno tendría que poner todos sus precios de contado y bueno, y decir después el interés que tiene. Pero a veces se prefiere mostrarlo de esa manera y entonces, bueno, el análisis que uno tiene que hacer es que calcular, digamos, siempre lo que se va a pagar o a cobrar más adelante versus el valor actual. Y la diferencia que hay ahí es un valor de interés que uno lo pone interés menos valor de origen y saca la tasa. Ese es el concepto de interés implícito. Es simple, digamos, pero bueno, en entornos de fuerte inflación suele ser importante. A veces se puede mezclar con alguna especie de, bueno, bonificación que uno quiere darle por pago contado algún cliente o que puede recibir de algún proveedor, pero en definitiva el concepto es ese, es un interés implícito. Y yo aquí a continuación anotamos una situación y cuál es la estrategia posible. Podemos ir analizando juntos a ver qué hacemos, ¿no? Entonces hay distintas situaciones y cuál es la estrategia que podemos llevar adelante. Nosotros estamos haciendo nuestro presupuesto, pensando lo que va a venir en los próximos meses, y entonces decimos, bueno, ¿qué esperamos que suceda? Y sobre lo que pensamos que va a suceder, adecuamos nuestra estrategia. ¿Ven? Son en gran medida factores macroeconómicos que no controlamos. Bueno, pero pensamos que va a ocurrir tal cosa, ¿qué es lo que podemos hacer para que esa situación no nos perjudique? Por lo menos no nos perjudique. Si nos podemos beneficiar con algo, bien, pero al menos es preventivo esto, o sea, tratar de evitar que los cambios macroeconómicos no nos sean perjudiciales. Entonces, por ejemplo, situación de alta inflación, ¿no? Creo que ya lo han dicho ustedes. Si pienso que va a haber alta inflación, reduzco mis activos monetarios y trato de aumentar los pasivos monetarios sin interés. Un poco lo que decíamos antes. El problema que hay en este ejemplo es que la situación inicial
hay muchos activos monetarios, ¿ven? 2.200, y poco pasivo monetario. Hay, ponele que tiene interés, pero sin interés solo hay 700. ¿Sí? Entonces, en un entorno de fuerte inflación, eso me perjudica. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué debería tratar de hacer? Debería tratar de reducir activos monetarios y aumentar mis pasivos monetarios sin interés. Por eso, cuando viene una época inflacionaria, las financiaciones de nuestros clientes se reducen. O sea, las financiaciones de nuestros proveedores se reducen porque no nos quieren dejar pasivos monetarios, porque para ellos es pérdida, lo que para nosotros es ganancia, para ellos es pérdida. Y nosotros lo que hacemos es achicamos los plazos de cobro a nuestros clientes. O sea, en lugar de darle 60 días de financiación, le decimos, no, pagame en 30 o pagame en 15, justamente para evitar que la inflación nos erosione esos recursos financieros. Bueno, si por ejemplo acá tenemos otros casos, ¿no? Si la tasa de interés pensamos que va a ser mayor que el tipo de cambio, bueno, ahí tenemos que reducir endeudamiento. Ahora fíjense ustedes acá, si pienso que la tasa de interés es menor que la diferencia de cambio, la variación de tipo de cambio, yo podría hacer una estrategia de tomar deuda en pesos y comprar dólares, porque estaría ganando de esa manera. Hago menos interés, una deuda en pesos, y me compro dólares que pienso que van a aumentar más que la tasa de interés. El mismo razonamiento lo pueden ver contra la inflación, ¿no? Si la tasa de interés es mayor que la inflación esperada, o sea que hay un interés real positivo, trato de reducir endeudamiento. Si la tasa de interés es menor a la variación inflacionaria, bueno, puedo tomar deudas y producir mercaderías o convertir ese dinero que tomé de deuda en algún activo que me genere una variación de precio al menos igual a la inflación, porque voy a estar ganando, me estoy apalancando con el financiamiento que recibo a tasa de interés barata. En general, siempre que haya tasa de interés barata, bueno, conviene aprovechar la financiación a tasa de interés barata. Cuando la tasa de interés se torna alta, se torna real, conviene cancelar, en general conviene cancelar las deudas. Nosotros en nuestro país hemos tenido épocas de las dos, momentos en los cuales la tasa de interés real era importante y ahí era muy difícil sostenerse si uno debía a las entidades financieras o tenía deudas en general, u otras veces donde es al revés, la tasa de interés real es baja, entonces conviene endeudarse. Lo que suele ocurrir cuando pasa esto es que hay pocos préstamos, ¿sí? Porque generalmente todo lo que es barato escasea. Sí, es un tema de política monetaria, ¿o no? Sí, tiene relación con la política monetaria sí, que se lleva adelante, sí, pero también a veces hay cuestiones de fomento, ¿no? De promoción. Hay a veces programas de financiación más barata para orientarlos a la actividad productiva. Eso ha habido en algunas épocas, ¿no? Entonces esos préstamos para la inversión productiva resultaban muy convenientes porque casi siempre estaban debajo de la inflación, entonces vos, aunque tuvieras un negocio que no era súper brillante, siempre te iba a rendir lo suficiente como para pagar un interés que era inferior a la inflación. Inclusive si es igual a la inflación el interés, o sea que tenés un interés real cero, no tenés interés, no tenés que pagar interés, y cualquier negocio debería por lo menos generar algo por arriba de la inflación, ¿no? Entonces sería conveniente tomar esa deuda para llevar adelante el negocio.
Y acá tenemos la relación entre tipo de cambio e inflación. Bueno, si yo pienso que la variación en el tipo de cambio le va a ganar a la inflación, trato de reducir el endeudamiento en dólares. Si pienso lo contrario, o sea que el dólar se va a atrasar, bueno, puedo tomar deuda en dólares y tratar de producir mercadería que evolucione con los precios de la inflación. Desde ya que todas estas cuestiones son bastante complicadas, ¿no? Y a veces es riesgoso decir, bueno, yo pienso que el dólar va a estar quieto durante, supongamos, ¿no? Va a estar quieto durante un año y entonces tomo deuda en dólares y hago negocios en pesos. Porque después voy a poder comprar los dólares porque están quietos y pagar la deuda en dólares y haber ganado. Esto se ha hecho, se hace, pero tiene sus riesgos. Tiene sus riesgos. Hay algunas herramientas que se pueden utilizar, digamos, para tener alguna cobertura en determinados negocios. Por ejemplo, piensen ustedes si nosotros somos importadores, ¿no? Entonces, importamos mercaderías, ciertos productos, que, bueno, que los vendemos como están, nos forman una parte importante de nuestra estructura de costos, en los productos que nosotros fabricamos y vendemos después, y los vendemos en pesos. O sea, importamos dólares y vendemos pesos. Y quizás encima hasta le tenemos que dar alguna financiación a nuestros clientes. O sea, tenemos todo el ciclo de producción, ¿sí? El lapso, ¿no?, que cubre el ciclo de producción más el financiamiento, donde puede haber variaciones en el tipo de cambio que me perjudican. Esto es bastante común en los importadores, porque a veces tienen miedo que venga una devaluación, entonces, ¿qué hacen? Bueno, ¿qué se puede hacer en ese tipo de cosas? Ustedes son importadores y están pensando que va a haber una devaluación. ¿Qué hacen? Me deshago de los pesos y compro dólares, si se va a devaluar. O compro mercadería en dólares, bueno, en este caso. Claro, pero no se la vendés a los clientes. No, la retengo. Mantengo la mercadería en dólares y me deshago de mis pesos. Bueno, es una estrategia posible. ¿Qué otra? Empiezo a invertir en valores o materiales que sé que puedo vender en un futuro una vez que pase esto. Sí, bueno, comprás, te estoqueás, digamos, aumentás tus inventarios, que, digamos, parecido a lo que decía el compañero antes, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy un importador, pienso que va a haber una devaluación, me conviene comprar ahora todo lo que pueda de stock para ya tenerlos dentro de mi stock, y cuando venga la devaluación, bueno, van a aumentar de precio. Sin duda. También Esa puedes es una... tomar deuda en pesos. Tomar deuda en pesos también, lógico, para comprar mercadería que después se va a valorizar. ¿Sí? ¿Alguna otra más? Bueno, todo lo que ustedes comentan son las estrategias comunes, habituales, que se han llevado adelante inclusive durante muchísimos años en nuestro país, en las épocas inflacionarias, ¿no? O sea, por ejemplo, no solo por temas de tipo de cambio, sino por temas de inflación. O sea, compro mercadería, ¿sí?, que voy a estar cubierto de la variación inflacionaria y ya la tengo. O sea, aumento mis stocks. Una estrategia de protegerse contra los aumentos de la inflación a lo largo del tiempo en nuestro país fue aumentar los stocks. Porque en general el stock se valorizaba más que el interés. Entonces,
te convenía tener stock y, por ejemplo, no un plazo fijo, digamos, con los excedentes financieros. Eso ha sido una estrategia muy común. Solamente no funciona cuando el interés real se torna positivo y es muy pesado, cosa que ha ocurrido algunas veces, digamos, en el año 2017, 2018, ocurrió así. Ahora, en general, digamos, las coberturas para este tipo de problemas, inclusive también cuando se piensa que va a haber variaciones en el precio de los productos, se hacen a través en el mundo, y acá también, pero en todo el mundo, se hacen a través de contratos de futuros, ¿sí? Contrato de futuro es un contrato en el cual uno acuerda con otra parte un precio de compra o venta según la operación que esté intentando hacer, y te asegura un precio, ¿sí? En ese momento. Obviamente tiene un costo en el medio, pero te permitiría cubrirte de una variación. Por ejemplo, para el caso del importador, ¿sí? El importador ha importado mercadería, ¿sí? La ha vendido en pesos y tiene deudas con sus proveedores del exterior en dólares que van a vencer dentro de, supongamos, 6 meses. Entonces tiene miedo de que al cabo de los 6 meses, cuando tenga que pagar mucho dinero porque hay una devaluación. Entonces se compra un futuro, ¿sí? De dólares, compra dólares futuro, tan famosos en nuestro país, y de esa manera obtiene una cobertura. Sabe exactamente lo que va a tener que pagar por esos dólares. Por supuesto que es el valor que va a pagar en ese momento, que va a tener acordado en ese contrato, ¿sí? No es el de ahora, porque nadie le va a vender un futuro al mismo precio de ahora, porque si no, no estaría ganando nada. Pero es una forma de obtener seguridad de que el impacto que va a tener la variación en el precio de esa moneda va a ser el que ha acordado, ¿sí? Si en este caso, comprando el futuro, si después el dólar vale más, el que tenía el contrato ganó. Si vale menos, perdió. La contraparte juega al revés, ¿eh? O sea, cuando uno gana, el otro pierde, y cuando uno pierde, el otro gana. Entonces, esta es la forma de que, por ejemplo, los importadores se aseguran un determinado precio para pagar sus importaciones en el futuro. Es una de las formas de asegurarse eso. También los futuros se hacen para mercaderías, o sea, si yo quiero tener la seguridad de que mi producción, por ejemplo, de algún commodity, la voy a poder colocar a un cierto valor, la vendo futuros de mi mercadería, entonces ya sé que voy a recibir esa plata. Acá no estoy comprando, sino estoy vendiendo, por ejemplo. Bueno, estas son formas, instrumentos desarrollados en todo el mundo para darle mayor seguridad a las transacciones y así uno logra evitarse o intenta evitar impactos severos y no convenientes cuando hay variaciones o fluctuaciones en los precios. ¿Se pudo entender esto? Sí, sí, quedó claro, profe. Ahora tanto hablamos de los contratos de futuros, ¿no? De los últimos años se ha hablado tanto, pero bueno, con un sesgo a un tema político, y en realidad los contratos de futuros se hacen hace cientos de años, no sé si 100, pero 100 años por lo menos, y el propósito es lo que les acabo de comentar, ¿no? O sea, uno se cubre, y bueno, y la otra parte también se cubre, pero en realidad piensa que lo que va a suceder es lo contrario de lo que uno piensa, ¿no? Entonces, por eso hay contratos de futuro. La discusión que había acá en nuestro país con el tema de los futuros en dólares es que todos pensaban que iba a aumentar, entonces compraban los futuros, y el único que pensaba que no iba a ocurrir eso era el gobierno, que vendía, ¿sí? Pero normalmente en esto son transacciones en general en el mundo, ¿no? Entre las mercaderías
o valores o monedas, son transacciones entre particulares donde uno piensa que se cubre porque piensa que va a aumentar y el otro se cubre porque piensa que va a bajar. ¿De acuerdo? Todo claro. Bueno, muy bien. Sí, sí. Le subo el Excel, lo miran. Este Excel tiene la particularidad de que ustedes lo pueden ir, le cambian los valores acá y cambian. Lo único que cuando hagan eso, fíjense que acá no le va a quedar en 0, entonces tienen que poner el resultado que equilibra. Eso solo es para que puedan ejercitarse. Como ven, es un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Esto se complica bastante si ustedes tienen que ponerle, bueno, las ventas, las compras, los pagos, todas las cosas que hay a lo largo de un año, donde las variaciones de estos factores se va dando paulatinamente, no de un solo golpe. ¿De acuerdo? Les digo lo último. Supongamos que ustedes quisieran llevar esta simulación que está hecha para mostrar precios del final del periodo, la quieren llevar al precio a valores monetarios del momento de origen. ¿Qué les parece que habría que hacer con estas cifras? Perdón, ¿me repite la pregunta? Sí, la pregunta es lo siguiente. Esta simulación muestra moneda de valor del final del periodo proyectado, ¿sí? Es moneda del final del periodo presupuestado. Entonces ahora yo les pregunto, bueno, pero está bien, es moneda homogénea del mismo poder adquisitivo del final del periodo presupuestado. Mostrámelo en moneda de hoy. ¿Qué hay que hacer? Creo que lo que hacíamos en teoría contable era, tenés que contabilizar cuándo son los ingresos y las entradas, y a partir de eso, dependiendo en qué momento se da cada cosa, ir ajustando por inflación cada una, ¿no? Bueno, acá es algo más simple lo que tenemos que hacer. Miren, nosotros estamos diciendo, hicimos todo este trabajo para mostrar la situación patrimonial que vamos a tener al final del periodo presupuestado, ¿no? Entonces yo digo, bueno, esa situación patrimonial que está en valor de moneda del final del periodo presupuestado, mostrámela en moneda de hoy, del momento cero, ¿sí? Y entonces yo qué tengo que decir, bueno, ¿y qué inflación has considerado? Bueno, he considerado una inflación del 40%. Entonces lo que tengo que hacer es, cada valor que está acá, dividirlo por 1.4. Y entonces ahí le saco toda la inflación que tienen y lo pongo en moneda del momento cero. Perfecto. ¿Ven el razonamiento que se hizo para hacer eso? Sí, sí. Es bien sencillo. Mira, es parecido la lógica de lo que se hizo acá, ¿no? Acá el inicio lo llevamos hasta el final, pero lo que ocurre es que al final del periodo presupuestado hay algunos otros cambios. Bueno, meto los cambios y lo estoy devolviendo al momento inicial. ¿Ven? Estos 2.000 pesos, ¿sí? Moneda del momento inicial, no son 2.000 pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo voy a perder el equivalente de tener 2.000 pesos al final del año, si lo mido hoy, va a ser 1.428. ¿Sí? ¿Ven? O sea, tener 2.000 pesos al final del año con una inflación del 40 es como tener hoy 1.428 pesos.
¿Se ve esto? Sí, sí, se puede ver. Sí, sí, se ve. Sí, sí. Perfecto. Y me estaba olvidando, les voy a decir lo que está en las columnas ocultas, que son unas pequeñas. Lo único que le agregué acá es dos conceptos. Capital de trabajo y NOF, que en la administración financiera lo van a volver a ver seguramente. Necesidades operativas de fondos. Son parecidos, pero no son iguales. Capital de trabajo es activo corriente menos pasivo corriente. Y necesidades operativas de fondos es disponibilidades, cuentas a cobrar, mercaderías menos pasivos operativos. Este es un concepto que se usa mucho para temas de decisiones financieras, porque en definitiva es lo que nosotros estamos necesitando para poder operar. Fíjense ustedes que acá estamos considerando el ciclo productivo, ¿sí?, más las disponibilidades, versus lo que le debemos por la operatoria a nuestros proveedores. Si esto nos da positivo, quiere decir que nosotros tenemos necesidades de fondos, ¿sí? Es decir, para poder operar, nosotros necesitamos poner más plata, ¿sí?, de la que debemos a nuestros proveedores. Si nos llegase a dar negativo esto, sería que nosotros estamos financiando todo nuestro ciclo operativo con dinero de los proveedores. Algo poco frecuente, pero bueno, puede suceder. Es solo una consideración que les quería mostrar. El más común contable es capital de trabajo, pero en la administración financiera seguramente van a ver este otro. Bueno, ¿alguna pregunta? No, todo claro. ¿Todo claro? Profe, yo quería hacer una pregunta sobre el tema del parcial. Ahora que se sabe que va a ser virtual, ¿ya saben más o menos cómo va a ser la metodología? Digamos, si va a ser multiple choice o cómo va a ser. Bueno, en principio, multiple choice va seguro. No sé si le vamos a agregar algo más, pero va a ser, calculo que no, va a ser así. ¿Cuándo es el parcial? El 29, por lo que vi. Ah, O sea, creo que la semana que viene. sí, sí. Yo les comenté las dudas que nosotros teníamos con la forma de evaluar, estuvimos conversando sobre eso, ¿no? Y las limitaciones que tiene este sistema que usamos. Bueno, vamos a ver si le encontramos alguna manera para mejorarlo, pero lo fundamental va a ser multiple choice, ¿no? O sea, con las opciones que da el Google Forms. Perdón, sí, es el 28, no el 29. Uh-huh. ¿Y alguna recomendación para el estudio? Y bueno, leer la bibliografía que hemos dado, entender las clases y repasar y ver los ejercicios, ¿no? Y sumar con la guía de preguntas, ¿no? Esa es Sí, fundamental, sí, ¿no? exacto, fundamental. La guía de preguntas, si vos sabés la respuesta, lees la pregunta y sabés la respuesta, ya la teoría la tenés seguramente, porque están casi todos los temas ahí, no creo que no. Claro, me pasaba que más o menos no sabía qué responder, pero una vez que lo leía la respuesta me orientaba y sabía de qué estaba hablando. Claro, claro. Sí, en general lo que ocurre es eso. Ahora, si lees la pregunta y está totalmente perdido, bueno, ya es una situación un poco más alarmante. Tampoco tanto, no. Pero si más o menos uno va a la respuesta clara, no quiere decir que todas las preguntas sean las mismas, las preguntas van cambiando, pero eso es muy abarcativo porque ahí hay como 9 años, algo así, de preguntas teóricas. Perfecto, buenísimo, profesor, muchas gracias. Por favor. Bueno, chicos, nos vemos entonces.
Bueno, Nos que tenga vemos. buena Chao, semana, profe, profe. hasta A luego. ver, bueno, Luego. que anden muy Muchas bien. gracias. Nos vemos, hasta luego. Chau, chau. Hasta la semana que Profe, viene. creo que tiene una pregunta en el chat. Sí, hay una pregunta en el chat de si alguien que es de la mañana puede rendir a la tarde. Sí, nos tenés que decir y alertar para que no hagamos lío, pero aceptamos. Dale, con frecuencia alguien, bueno, por alguna dificultad prefiere rendir en otro horario, nos lo avisa y no hay problema. Hasta luego, profe. Tenga buen día. Bien, buen día, hasta luego. Hasta luego, que tenga buena semana. Muchas gracias. Gracias, gracias chicos, nos vemos. Hasta luego.